¿Qué tal? Mi nombre es Rafael Fonseca y soy un médico hematólogo de la Clínica Mayo. En este momento estoy fungiendo como el director interino del Centro de Cáncer de la Clínica Mayo en todas sus localizaciones, en lo que tenemos en Minnesota, Arizona y la Florida. Y nos da un gusto enorme el tenerlos con nosotros. En Mayo Clinic somos una institución que estamos muy enfocados en entender cómo se maneja en forma idónea un paciente con cáncer, cómo es que podemos darle la mejor expectativa de vida a una persona, cómo podemos decidir acerca de los tratamientos que sean más específicos, que sean más efectivos y mejor tolerados para los pacientes. Y como foco de la junta del día de hoy vamos a hablar un poquito de los factores de la sobrevivencia o sobrevivir uno de estos cánceres. Este es un término que se usa en el inglés para describir toda esta serie de experiencias que uno tiene después de haber sido diagnosticado de cáncer y en los años que siguen, muchas veces con la persona teniendo el cáncer o bien bajo control o habiendo sido curada de la enfermedad. Cada vez vemos más que esto es una posibilidad para nuestros pacientes y sin embargo todavía tenemos mucho que entender de cómo optimizar y manejar ese tiempo después del diagnóstico del cáncer para que en lo más posible la persona pueda regresar a su vida familiar, su vida profesional, sus actividades personales en la forma más natural y más completa posible. Conforme seguimos viendo los avances que existen en la terapéutica del cáncer, cada vez más personas pueden vivir muchos años y, como menciono, en muchos de los cánceres ya tenemos opciones que pueden ser de carácter curativo. Estos comentarios no minimizan de ninguna forma la seriedad del diagnóstico, ni tampoco la dificultad que tenemos para manejar algunos de los tipos de cánceres que todavía se mantienen como un reto muy importante para los pacientes. Por ejemplo, el cáncer avanzado de páncreas o el cáncer de pulmón todavía son un reto muy grande y para eso necesitamos mejores soluciones. Sin embargo, lo que es indudable es que hay un progreso que va a continuar, que es rápido, que no va a llegar con la rapidez que queremos para todos, pero si empezamos a proyectar unos 10 o 15 años de donde estamos el día de hoy, creo que va a haber mucho más opciones para los pacientes. En el proceso lo que llamamos cáncer es todo un viaje, como dicen en el inglés, todo un journey, ¿no? Pasamos desde el inicio, cuando una persona vive en su normalidad, en salud, y que quizás tiene factores de riesgo genético, por ejemplo, que lo predisponen a ser más propenso a desarrollar un cáncer, o conductas que quizás aumentan el riesgo de tener el cáncer, por ejemplo, conductas de la dieta, conductas, por ejemplo, como el fumar. Entonces ahí es donde empezamos, ¿no? Queremos tener una participación en el proceso de prevenir el desarrollo de estos cánceres. A veces no se puede prevenir al 100%, pero el siguiente paso es la detección temprana. Y la detección incluso en los casos en los que exista, por ejemplo, una lesión premaligna. Y la importancia de esto es que obviamente se puede intervenir en muchas formas. A veces, por ejemplo, con tratamientos, a veces con cirugía. Y la idea es no dejar que un cáncer avance un estadiaje que se vuelve un problema clínico importante para la persona. Y hay mucha investigación en esto, no lo voy a manejar en más detalle. El tercer estadiaje es cuando vemos ya un paciente que ha sido diagnosticado con una de las formas de cáncer, en el que tenemos que establecer un plan terapéutico con el que se va a manejar esta enfermedad, ¿no? Y esto participamos mucho en los centros de cánceres, incluido lo que tenemos dentro de la Clínica Mayo. Ahora pasa el tiempo, la persona recibe su tratamiento y, como mencioné previamente, más y más personas pueden sobreponer el diagnóstico. Sin embargo, tienen que lidiar con frecuencia con algunas de las complicaciones del tratamiento o complicaciones de la enfermedad. Y entonces entramos en un estadiaje que es el seguir checándose, el hacer observaciones para determinar si es que la persona realmente, conforme va pasando el tiempo, se mantiene libre de cáncer. Y por último, conforme vamos pasando por todo esto, sabemos que para algunos pacientes nunca más será un problema el diagnóstico original. Ahora, lo que llamamos esto de sobrevivir es un término que en el castellano, en el español, es un poco simple. El sobrevivir simplemente es salir adelante y no morir.
Pero es un término mucho más amplio como se maneja en la lingüística del inglés cuando nos referimos al cáncer. Porque no solo es el proceso de sobreponer el cáncer, sino es cómo salir adelante y tener la mejor calidad de vida posible, dado lo que conocemos acerca del diagnóstico, de los tratamientos y de los factores personales de cada persona. A veces en este proceso tenemos que hacer intervenciones de carácter médico, a veces de carácter de tipo farmacéutico con medicamentos, a veces incluso otro tipo de intervenciones médicas, pero también hay un componente muy importante psicosocial. Para el paciente que ha vivido una experiencia como estos, el diagnóstico les cambia la vida y cambia la vida de sus familias. Y esto sucede en muchas formas porque nos damos cuenta de el riesgo que tiene uno de no salir adelante del diagnóstico, y en muchas formas nos pone en contacto con nuestra propia mortalidad. Nos hace ver el mundo de una manera distinta. Nos hace apreciar cosas que quizás dábamos, digamos, por hecho y no se le daba un segundo pensamiento, pero cambia completamente la perspectiva de la persona. Y por qué no decirlo, a veces hay retos. Hay retos de la dificultad emocional que uno puede tener a consecuencia de un diagnóstico, que es común que nuestros pacientes expresen sentimientos de depresión, sentimientos de ansiedad, de aquel futuro que todavía se mantiene como incierto, sobre todo al principio de un diagnóstico, y otras preocupaciones, por ejemplo, ¿qué pasará con mi familia? ¿Cómo voy a poder sostener a mi familia y mantener un ingreso cuando estoy en tratamiento e incluso después? De tal forma que es una experiencia humana completa. Por mucho, es mucho más que simplemente una experiencia médica de un diagnóstico y un tratamiento. Es una experiencia holística y que tenemos que abordar de esa forma. Ahora, parte de esto a veces también es poder tener el entendimiento de estos temas. Y es por eso que el día de hoy presentamos este programa, que lo estamos haciendo en castellano. Si bien es cierto que muchos manejamos el idioma inglés y tenemos acceso a mucha información, a veces la habilidad de retener o entender conceptos es más fácil cuando lo hacemos en nuestro propio idioma. Esta conferencia va a incluir ponentes que van a hablar de los distintos temas. Más adelante oirán de mí en más detalle acerca de una ponencia que voy a hacer sobre cuál es el futuro del tratamiento del cáncer y dónde estamos. Y oirán de ellos y de sus recomendaciones acerca de una infinitud de temas que se relacionan a este tema de sobrevivir el cáncer. Hay otras fuentes de información, tanto a nivel nacional, como tenemos en la Clínica Mayo, o como a veces existen en las fundaciones de pacientes que proveen el apoyo a las personas que están pasando por un momento relacionado a un diagnóstico. Vamos a hablar durante esta conferencia, obviamente, de los ensayos clínicos y la importancia que traen los ensayos clínicos para un paciente que está con un diagnóstico de cáncer. Y detrás de esto muchas veces hay preguntas, y por qué no decirlo, a veces hay hasta preocupación. ¿Por qué voy a participar yo en un ensayo clínico? Se explicará cómo es que muchas veces los ensayos clínicos nos dan oportunidades de tratamiento que no existen en forma estándar. Y que siempre que se va a hacer un ensayo clínico se va a proponer algo así a un paciente en el año 2021, siempre se hace y solo se hace si uno tiene el consentimiento y si uno tiene el factor de que el paciente decide qué es lo propio para su tratamiento. Es decir, nunca un paciente se trata en un ensayo clínico si no es que se ha discutido esto en forma muy explícita y muy clara como una opción para el tratamiento de la persona. A veces hay ensayos clínicos, por ejemplo, que llamamos de fase 1, que oirán más de esto, que a los pacientes se les dan medicamentos nuevos que no se han probado en forma extensa, pero que por alguna razón tienen algo de prometedor para ser efectivos contra un cáncer. Hay ensayos de fase 2 en los que se prueba ya un medicamento que tiene un poquito de información clínica que sabemos que va a servir y podemos determinar un poco mejor los parámetros de qué esperar con respecto a qué tan efectivos son, sobre todo en contra de estas células cancerosas. Y tenemos los ensayos de fase 3 en los que el tratamiento nuevo se compara contra los tratamientos que ya están establecidos. Es un proceso que es aleatorio
o lo llamamos también randomizado, en el que se hacen estas comparaciones. Oirán más de la importancia de los ensayos clínicos. Como un ejemplo para eso, uso algunos de los ensayos que existen de inmunoterapia, que el día de hoy se están utilizando ya como tratamiento estándar para el cáncer y que hace solo un par de años no estaban disponibles en ninguna otra forma más que por un ensayo clínico. Si usted está viendo y es un paciente de cáncer y está en el proceso de tratamiento, es lógico y normal, y diría recomendable, que platique con su médico acerca de las opciones que pueden presentarse a consecuencia de tener estos ensayos clínicos. Por todo esto, parte de nuestro objetivo es celebrar a todos ustedes y a todos los pacientes que han decidido participar en esos ensayos. Es por sus esfuerzos que las opciones que tenemos hoy como lo mejor existen, porque ya se han probado a consecuencia de estos ensayos clínicos. Y los que están participando hoy en día serán los pioneros que nos dan las opciones que tenemos en el futuro para el manejo de los distintos diagnósticos de cáncer. Así es que celebremos juntos y les damos unas palabras de agradecimiento infinitas por la confianza que ponen en una institución como la nuestra o como cualquier otra en la que hayan participado en ensayos clínicos en la que podemos ver el progreso. Vamos a tener estas sesiones grabadas, las van a poder ver en un futuro y van a estar disponibles para que ustedes las puedan accesar y obviamente en su tiempo puedan verlas y obviamente formar parte de esta comunidad de la Clínica Mayo en la que queremos estar para ustedes y ser presente con respecto a preguntas, a inquietudes que tengan acerca de los distintos diagnósticos. Para concluir, hablo un poquito de mi experiencia personal. Mi experiencia personal está marcada en dos formas. Uno es por una experiencia de tener familiares, incluso una esposa, que pasó por un diagnóstico. Desafortunadamente en ese caso los resultados no fueron buenos. Y que más me hubiera gustado que saber que ya teníamos algo más de investigación que nos hubiera ayudado a que ella pudiera sobreponer su diagnóstico. Por otro lado, en el aspecto profesional y en forma personal, yo he visto el progreso que es posible. Cuando yo empecé mi carrera, hace ya muchos años, casi 25 años, ya como oncólogo, los pacientes que yo veía con una enfermedad muy específica, se llama mieloma múltiple, tenían una sobrevida de aproximadamente 2 a 3 años, en forma optimista. Hoy por hoy, muchos de estos pacientes pueden vivir más de 10 años y un buen porcentaje de ellos se curan. Así es que espero que sea de su interés. Tenemos esto grabado, lo vamos a dejar a posteridad y esperamos que sea de su agrado, que sea informativo. Y bueno, nos vemos más adelante en mi siguiente plática. Gracias y nos vemos pronto.